Hola, mi nombre es Daniel Serrano y respecto al texto de La idea de ciudad, me gustaría, digamos que, destacar ciertas ideas que se me hicieron muy interesantes, como en la parte donde pues, los Sioux dicen que en un cuadrado no hay ninguna fuerza, siendo alusión a que toda su arquitectura se concentra, a manera de ellos, pues en un círculo y pues eso me recordó mucho, ¿no? A lo que en alguna clase vi de que las curvas son mucho más atractivas hacia el cuerpo, puesto que estas no conducen al ser humano como lo hace la geometría ortogonal, sino que lo seducen y en cierta manera, como nuestro cuerpo pues no está diseñado para, eh, digamos, esta geometría recta, pues digamos, las curvas nos permiten contorsionarnos y ser parte de ese espacio, ¿no? Apropiarnos de él a partir de pues, el movimiento de nuestro cuerpo. También se me hizo muy interesante la parte, al final, cuando dicen de que para los chinos, en toda su organización del territorio y toda la construcción de las ciudades, pues se me hace muy interesante cuando ponen que finalmente se construyen las casas, que lo principal, bueno, no lo principal, pero lo inicial dentro de una ciudad son, de cierta manera, como todas estas edificaciones que uno podría determinar secundarias, aunque precisamente no lo son, que son, pues, los centros religiosos, los centros de gobierno, centros de cuidado y bienestar, y pues, digamos, toda esa noción de que la ciudad primero tiene que estar preparada para la llegada de las personas y no al revés. Siento que es como el problema que tenemos actualmente con el crecimiento desbordado de las ciudades, donde simplemente tenemos ciertas instituciones o bueno, ciertas edificaciones comunales y pues que no dan cabida a toda la migración de personas hacia los centros urbanos, ¿no? Es lo que se ve en Bogotá, en bueno, todas partes del mundo. Y como, de cierta manera, ha resurgido esa idea de las ciudades de 15 minutos, donde precisamente es decir como, hey, tenemos que establecer ciertos edificios comunales para toda la sociedad, ¿no? Y que no les queden a 45 minutos en carro o a media hora caminando. Que pues precisamente en ese crecimiento desorganizado de las ciudades actualmente, pues lo que pasa. Y pues ya con el grosso, con la parte gruesa del texto, quisiera pues abarcar un poco lo que significa la arquitectura como un arte, que pues precisamente siento que este texto trata mucho de eso, en relación con lo que hemos visto con la clase, y es que la arquitectura surge como esa división entre la naturaleza y el hombre, donde definimos qué es lo humano y lo no humano, ¿no? Precisamente el texto pues habla de que surgen esos ritos a la hora de determinar, digamos, las bases de las ciudades, ¿no? Y cualquier otra construcción, ¿no? Como se diría, pues son ritos expiatorios donde se le pide perdón a la naturaleza por, digamos, establecer esa separación, ¿no? Porque pues es algo antinatural y pues al ser algo antinatural pues es sinónimo de humano, ¿no? Porque también ese me hizo muy interesante, ¿no? Como proponían esa dualidad entre hombre y naturaleza, representada con Caín y Abel, y pues como en cierta manera ese fraticidio que hacemos de, pues, por decirlo así, nuestra hermana que es la naturaleza, o hermano, como se quiera decir, pues da paso a que nosotros construyamos las primeras ciudades, ¿no? Como Caín, el primer fundador de ciudades, pues se me hizo muy disidente, pues está como esa visión que tenían pues, todos los pueblos hebreos, si no estoy mal, pues frente a cómo es que empezaron a surgir las urbes, ¿no? De cómo surge esa separación. Y pues también me interesó mucho la parte que dice que los indios con su, digamos, con toda su ideología, bueno, no ideología como todo su paradigma, ven las casas y las edificaciones como una extensión de ellos mismos, ¿no? Precisamente hay una cita que pues, se me hizo muy interesante, que dice que un entendido indio puede identificar su propio cuerpo, miembro a miembro, con las diferentes partes de aquel, con la totalidad del universo.
que el templo representa, ¿no? Entonces, pues es como la arquitectura en cierta manera no es simplemente construir espacios habitables, sino es, podría decirse, extender la idea del ser humano en precisamente estas construcciones, ¿no? Incluso pues se abarcaba la idea de que había muchas sociedades, el texto dice primitivas, pero pues, se me hace que esa idea no es, esa palabra no es la correcta, pero muchas sociedades pues tenían esa visión de que una casa pues tenía su parte femenina y su parte masculina y de que en cierta manera es toda una representación de nosotros mismos, ¿no? Del humano, de que pues los edificios no son cualquier cosa. También pues eh, siguiendo con esa idea pues está la idea de, bueno, del asesinato primordial, de cómo eso también me resuena mucho al origen de la palabra de arquitectura, de cómo uno podría decir que arquitecne y como la técnica originaria, entonces el asesinato primordial, como que la arquitectura surja de un asesinato, de en cierta manera separarnos de la naturaleza, pues es una idea bastante densa. Pues, obviamente sería muy interesante desarrollarla mucho más, porque pues siempre la arquitectura, a mi parecer, es casi de las materias más influyentes en nuestra sociedad, ¿no? En cómo vemos el mundo, pero igualmente es la que menos notamos el día a día, ¿no? De las más, una de las más ignoradas. Pues se me hace que eso debería cambiar, porque pues, de cierta manera, las primeras cosas que hicimos fue distanciarnos, ¿no? Establecer ese límite entre lo humano y no lo humano, y pues acogernos en nuestra propia, pues, en una construcción de nosotros mismos, ¿no? Como los edificios, pues somos, no sé, me atrevería a decir que somos nosotros mismos dándonos protección, obviamente de una manera un poquito más trascendental y pues, más abstracta. Y pues sí, me gustaría como concluir en que, en efecto, aparte de todas las artes que, como vimos en clase, como la cerámica y otras que son esa, como bueno, y la pintura, esa distinción entre lo humano y no lo humano, pues yo siento que en últimas la arquitectura podría ser la más fuerte, en cierto término, porque pues en últimas no es tanto separarnos de como del extraño semejante, sino que es configurarnos a nosotros mismos, ¿no? Pasar de, hey, había algo que se parece a mí, pero ya no soy parecido a él, ya soy otra cosa, pero pues en este momento no sé qué soy. A decir, hey, con la arquitectura establecemos qué es el humano. Ya es cierto que esa es la importancia que se le podría dar. Listo.